En su obra ha habido dos elementos que me han llamado la atención un poco. Uno es bueno, sus influencias, que usted ya las ha nombrado, pero yo también hablaría que en su obra hay una aproximación al trabajo de Sao Bouquet o de Zobel, o incluso de Millares. En algunas de sus obras remiten claramente a los homúnculos de Millares, y también, por supuesto, a Tapies. Tal es así con Tapies que tengo la impresión de que uno de los signos más famosos de Tapies, sus famosas cruces, usted se las ha apropiado sin ningún miramiento ni nada de esto. ¿Es usted una apropiacionista también? Sí, evidentemente, pero yo creo que todos los artistas lo somos, ¿no? Sí, el signo, que es otro de los elementos protagonistas de esta exposición, que aparece también en el título, es otro elemento que me interesa mucho, ¿no? Como elemento primario, simple y contundente para atraer la atención o para comunicar o para establecer, es casi un signo, puede ser casi como una llamada de atención, un grito, ¿no? En ese aspecto sí, Tapies fue un maestro utilizando ese tipo de signos. Yo lo utilizo, no siempre lo de las cruces, es verdad que estamos viendo esa serie que tiene bastantes, pero hay otros que no utilizo ese tipo de signos, sino más bien son letras o palabras o partes de frases que quedan ahí semiborradas. No sé, se me ha ido. Sí. No sé dónde estábamos. Ya que lo ha mencionado, quería ir por ahí también. Otra cosa que me ha llamado la atención es que cuando usted firma su obra, su firma, vasallo, funciona como una especie de signo, de símbolo dentro del propio cuadro, que además de manera destacada, mientras que otros pintores intentan ocultar su firma, usted dice, no, yo soy vasallo y me pongo aquí de una manera destacada. Eso es porque también tiene uno muy importante y tiene que demostrar que está ahí funcionando como artista. Bueno, yo creo que todos los artistas tenemos cierta tendencia a tener un ego importante, entre otras cosas porque si no creo que no sería posible el trabajo artístico, ¿no? Creo que en cierta manera el propio trabajo artístico es como una reafirmación del ego, ¿no? O de la personalidad reflejada un poco en tu estilo. Por otro lado, la firma sí es cierto que me ha interesado también como elemento ya gráfico, plástico, como un grafismo que a veces realmente me funciona en las obras, incluso a veces compensa, me sirve de elemento de compensación en la composición. O sea que sí que la he utilizado como elemento gráfico. Pero bueno, vuelvo a decir, no soy el primero. Motherwell tiene unos dibujos con una firma enorme que me encanta. Incluso, eso sí, lo puedo confesar, en algunos empecé a poner la fecha, copiándoselo directamente a un pintor que me encanta, que es Egon Schiele. Sí. Y Egon Schiele, que por cierto tiene una firma preciosa. El mundo de las firmas es muy interesante, hay firmas realmente atractivas en la historia de la pintura, y la de Schiele es una firma que forma casi un bloque, me gusta mucho, eso sí que es un grafismo, ¿no? O las firmas estas estampadas orientales, ¿no? que es otra cosa que me parece muy atractiva. En su obra también hay otra característica, y es que, bueno, vale, es abstracta y son paisajes, digamos, interiores, muy en plan clé, muy en plan... Pero también siempre hay como un elemento, no siempre, pero muy frecuentemente un elemento de agarrarse al mundo de lo real a través de pequeños recortes de figuras que usted va pegando y tal, como si tuviese que estar agarrado a lo real. ¿Me estoy confundiendo? No. Mi obra en realidad empezó en la figuración. Yo era un pintor, incluso diría que más dibujante que pintor figurativo, me interesaba mucho el mundo del cómic, de la ilustración. Poco a poco la obra fue derivando hacia la abstracción.
yo siempre digo que es la propia obra la que va hacia algún lado. Tú muchas veces tampoco tienes mucho control sobre ello, más que estar trabajando y dejar que pase el tiempo. Y el mundo del collage, con pequeñas imágenes recortadas de prensa, empezó a aparecer en algunos cuadros y me empezó a interesar como elemento primero como elemento de composición. Me ayuda mucho a centrar una imagen, a crear centros como centros de gravedad en el propio cuadro, donde se dirige la mirada, o compensar espacios o manchas de tinta o de pintura, y en ese sentido me interesa mucho como elemento puro de composición. Por otro lado, me gusta el contraste que establece con el propio material pictórico y la fotografía, ¿no? Es un contraste que a veces es bastante singular y bastante radical, porque la fotografía, las sombras y luces de una fotografía en blanco y negro tiene una textura muy distinta a la del pigmento, ¿no? Y ese contraste ya de superficies me interesa, ¿no? Es como si te lleva la pintura hacia otro contexto, ¿no? Y ahí efectivamente aparece el mundo, vuelve a aparecer otra vez el mundo figurativo, esta vez a través de fotografías, pero vuelve a aparecer la imagen, la figura. Aunque no me preocupo mucho de lo que significan las fotos, sino del propio funcionamiento plástico en cuanto a la composición de una obra. Su obra también, por lo que he podido ver de ella, tiene muchas líneas, muchos cuadrados. Cuando uno empieza a estudiar arquitectura, siempre es arquitectura. Bueno, no sé si, yo creo que nunca he llegado a ser arquitecto. Pero bueno, y además sí, empecé. Su carrera musical y de todo, porque la Sí. primera actuación de Mucandú fue en la facultad de... Bueno, yo coincidí con Miquel en la facultad. Sí, por eso. Bueno, yo estuve muy poco tiempo, estuve un año nada más. Pero bueno, la arquitectura siempre me ha gustado y me ha interesado, ¿no? No sé si tiene mucho que ver con la arquitectura, el tema de las líneas. La línea me interesa mucho, siempre me ha interesado muchísimo como simple acto de dibujar, ¿no? A mí el dibujo me encanta, el dibujo me parece como el arte más esencial y quizás más simple y más puro a la vez, ¿no? Siempre me ha interesado mucho y yo las líneas me las planteo como dibujos, ¿no? Como empezar a dibujar sobre un cierto o aparente caos pictórico de pigmentos. Empiezo quizás a ordenarlo utilizando líneas y terminando casi en un dibujo, ¿no? En un dibujo que se apoya en las manchas y en la materia, ¿no? Ya que lo ha mencionado, usted, que ha manifestado más de una vez que le gustaría volver quizás a hacer algún tipo de novela gráfica, de dibujar, lo que estaba hablando, ¿qué tipo de dibujante es? ¿De los de la línea clara de Hergé o está más con la gente de lo que era Metal Burlant en su momento y todo esto? Tengo que decir que a mí el cómic me ha interesado mucho siempre. Lo que pasa es que yo me he quedado un poco en una época que ya está un poco superada, ¿no? Y eso que ahora hay un momento de artistas y de cómic fantástico, ¿no? Hay realmente obras muy interesantes a nivel de guión y a nivel gráfico. A mí me gustaban muchísimo dos dibujantes de la época, que eran Moebius y Hugo Pratt. Eran como mis dos referentes. Sí. ¿De quién nos referencia Hugo Pratt y en aquella época, sobre todo, Moebius era como la versión un poco más moderna, ¿no? Más de Metal Burlant y de este tipo de revistas.
Y Hugo Pratt era el clasicismo del cómic, absolutamente brillante, ¿no? De los que han bebido muchísimos. Eran mis dos referencias, pero bueno, había muchas más, no sé, Crepax me gustaba mucho, Liberatore, que no tiene nada que ver, que era muy salvaje, pero también me gustaba mucho. Luego me ha gustado mucho Muñoz y Sampaio. Sí, buenísimo, un tándem además que funciona muy bien. Bueno, y ya te digo, ahora veo cosas que igual no los controlo tanto, pero que me parece que hay un nivel realmente potente en cuanto a novela gráfica. Luego la novela gráfica es un formato que me ha parecido un acierto, es muy atractivo, ¿no? Antes los cómics pues eran más álbumes grandes o revistas, pero la novela gráfica, ese formato ya más de libro, yo creo que ha sido un acierto, le ha dado a la historieta como un componente más plásticamente más potente, me parece a mí, y también literariamente, ¿no? Es un formato que me parece muy interesante.